Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Realme XT versus al Samsung A50s, entonces comencemos. El Realme XT es un paso adelante en el diseño de la empresa. Realme siempre ha tenido diseños visualmente atractivos, con un enfoque en los gradientes, pero el uso de policarbonato hizo que los teléfonos se sintieran un poco corriente cuando se colocaban contra un hardware reciente de Xiaomi. Pero esto no es así con el Realme XT. Esta vez el teléfono está envuelto en Gorilla Glass 5, tanto en la parte delantera como trasera, lo cual solo ha afectado la sensación en mano del teléfono, así como la calidad de construcción en general, pues en modo personal me agrada bastante, aunque debes tener cuidado con ensuciarlo con tus huellas. El resto del diseño es bastante corriente, con un control de volumen dividido a la izquierda y un botón de encendido a la derecha, colocados dentro de un marco medio de metal. Mientras tanto, el borde inferior del teléfono tiene un solo altavoz, un puerto USB tipo C y un conector para auriculares. Este dispositivo posee un escáner de huellas digitales en la pantalla, probablemente es el mismo que se encuentra en el Realme X, es uno de los más rápidos en el segmento de rango medio, pero sigo esperando más de esta tecnología, ya que considero que los lectores de tipo capacitivo son mejores. Sumado a todo lo anterior, también debemos resaltar que posee un notch en forma de gota en la parte superior, que a muchos les gusta y a otros no tanto, pero es algo que está tendiendo a desaparecer, ya lo veremos en futuras versiones. Y para terminar, en sus dimensiones nos encontraremos con 158.7 x 75.16 x 8.55 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. Siguiendo las líneas del Galaxy A50, este Samsung A50s también presenta recubrimiento brillante que produce tonos visualmente atractivos, de diferentes colores. La parte posterior es susceptible a ensuciarse con nuestras huellas dactilares muy fácilmente, así que debes prestarle atención a esto. Nos encontraremos con un módulo de cámara situado en la esquina superior izquierda del panel posterior, seguido de un flash LED. El dispositivo nos presenta unos biseles notables que rodean la pantalla al ras con un corte de notch en forma de gota de agua. El panel trasero curvo está hecho de plástico, lo que se vuelve un poco más decepcionante en un teléfono de su valor. Dicho esto, el cuerpo de plástico hace que el teléfono sea liviano y cómodo de sostener, se siente elegante y no es demasiado peso para poder sostenerlo y usarlo cómodamente, por lo que es una compensación positiva. La parte inferior del marco posee un conector para auriculares de 3.5 milímetros y una rejilla de altavoz a ambos lados de un puerto USB tipo C, que como sabemos mejora la velocidad de transferencia de la información y disminuye el tiempo de carga. Al finalizar la configuración encontré que el sensor de huellas dactilares en la pantalla registra lo suficientemente rápido, pero fue un poco lento, requirió una precisión prolongada para desbloquear y a veces no coincidía, pero esto es típico de muchos teléfonos con este sensor en la pantalla, pero con el tiempo todo esto disminuye y los errores casi desaparecen. El Galaxy A50s tiene las mismas dimensiones que el Galaxy A50, es decir, 158.5 x 74.5 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 169 gramos. Para el Realme XT nos toparemos con tres versiones distintas, en la cual tendremos 4, 6 y en la otra 8 GB. Para el Samsung A50s nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En el Realme XT contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A50s, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Realme XT ejecuta un procesador Snapdragon 712, comúnmente encontrado entre los teléfonos inteligentes más usados de la gama media. Este chip es una actualización moderada del Snapdragon 710 y se enfoca en un rendimiento de CPU ligeramente más rápido. El Realme XT funciona bien y es un gran ejemplo de un teléfono donde el software se adapta bien al hardware. El rendimiento en el uso diario es excelente y no te dará motivos para quejarte. La GPU Adreno 616 con la que cuenta el dispositivo es lo suficientemente
suficientemente buena como para ejecutar los últimos juegos con relativa facilidad. Por ejemplo, con el PUBG Mobile el juego se veía bastante bien, sin embargo noté la presencia de lag en algunas partes de mi partida. El teléfono logró calentarse un poco alrededor de la cámara en el transcurso de una intensa sesión de juego, pero es algo normal que notará relativamente en la mayoría de los dispositivos. Para el uso diario, el Realme XT siempre funcionaba lo suficientemente bien, incluso con una decena de aplicaciones abiertas en segundo plano y retenidas en la memoria. Puedo decir con confianza que este es uno de los teléfonos de gama media más rápido que he usado, y el rendimiento también brilla en tareas más pesadas, como te lo expliqué anteriormente. Samsung está utilizando en el A50s el procesador Exynos 9611 octa-core que corre a 2.3 GHz. Por otro lado, el A50 maneja el Exynos 9610. La diferencia entre los dos procesadores es marginal, así que no esperes un aumento masivo en el rendimiento. El procesador del A50s se basa en una arquitectura de 10 nanómetros y está equipado con una GPU MP3 Mali G72. Fuera de la caja, el Galaxy A50s se siente ágil como era de esperar. Las aplicaciones se abren y cargan rápidamente y no encontré ningún bloqueo durante el uso. El modelo de 6 GB de RAM que recibimos para su revisión podría manejar fácilmente el cambio entre aplicaciones, aunque puede encontrar un poco de tartamudeo al hacerlo. Este terminal funciona bastante bien con el uso diario, como navegar por la web o aplicaciones de redes sociales, mensajería y transmisión de video. Sin embargo, no se sentirá extremadamente fluido o suave, aunque no notamos la presencia de lag en ningún momento. Con este dispositivo podremos ejecutar juegos como PUBG Mobile sin problemas en gráficos medianos, pero cualquier cosa más alta de esto provocará caídas en velocidad de fotogramas y retrasos. El chipset de 10 nanómetros es bastante eficiente y ayuda a reducir el consumo de la batería mientras juegas. El Realme XT presenta una batería de 4000 mAh que funcionó muy bien en nuestra prueba de batería, con una duración de 20 horas y 36 minutos. Con el uso real logramos pasar un día completo para un uso intensivo y aproximadamente un día y medio con un uso medio a ligero. Durante nuestro periodo de prueba notamos que el teléfono duraría fácilmente todo un día, incluso después de mucho uso de la cámara, pruebas de juegos y pruebas de rendimiento. La carga rápida ayuda a recargar la batería rápidamente. Pudimos alcanzar una carga del 46% en media hora, 88% en una hora y tomó alrededor de una media hora más cargar completamente el Realme XT. Además, sumado a todo lo anterior, los tiempos de espera son fantásticos y el dispositivo apenas consume batería cuando no lo estás usando. Samsung no sintió la necesidad de actualizar la batería dentro del Galaxy A50s, obtiene la misma capacidad de 4000 mAh que en el A50 original, lo cual está bien. El Galaxy A50s te durará un día completo con una sola carga, pero no esperes que el teléfono dure más allá de eso. Descubrí que la duración de la batería es bastante constante, sin importar lo que hice durante el día. El consumo de la batería en espera es mínimo y pude usar la pantalla Always On sin tener que preocuparme por un consumo de batería significativo. El Galaxy A50s admite una carga rápida de hasta 15 watts, pero la compañía solo ofrece un cargador de 10 watts en la caja, por lo cual si deseas mejorar tiempos de carga debes adquirirlo o utilizar otro cargador. Pero si posees un cargador de 15 watts, puedes cargar completamente el Galaxy A50s en aproximadamente una hora y media. Obviamente te tomará más tiempo usando el cargador de 10 watts que viene en la caja. En el Realme XT tendremos una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas, con una resolución de 2340 x 1080 y una densidad de 402 píxeles. Además, también debemos decir que cuenta con Gorilla Glass 5 para una mejor protección de su panel. El teléfono tiene una muesca en forma de gota en la parte superior que alberga la cámara de selfies de 16 megapíxeles. La pantalla de este dispositivo es bastante buena y eso no es solo por el precio, su panel AMOLED es brillante y se ve fantástico. La temperatura de color predeterminada casi perfecta para su rango de precio, logrando un buen equilibrio entre tonos fríos y cálidos. Hay un ligero aumento en la saturación y esto es particularmente notable en azules y verdes, sin embargo no me puedo quejar ya que esto hace que la visualización de los medios sea agradable. En este sentido el teléfono se comporta de la mejor forma, por lo que podrás disfrutar de contenido de alta resolución con facilidad.
Samsung no ha cambiado nada en lo que respecta a la pantalla, y con razón. El Galaxy A50s ofrece una impresionante pantalla Super AMOLED Infinity U de 6.4 pulgadas Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles, que también está presente en su hermano, el A50. Nos sorprende que la pantalla AMOLED se vea fantástica con colores vivos, excelentes niveles de brillo y ángulos de visión. El Galaxy A50s tiene una resolución de 1080 y una densidad de 403, que es nítida y buena para ver videos, jugar y leer textos. La ventaja adicional aquí es que el teléfono también viene con una certificación especializada para el streaming, lo que significa que podrá transmitir contenido en plataformas como YouTube y Prime Video con verdadera calidad HD. Claramente debemos agradecer que la mayoría de los terminales de Samsung vienen por defecto con este tipo de paneles, pues son de los que mejor aspecto en imagen ofrece, dependiendo de con quién se enfrente, claro está. Además, este dispositivo cuenta con un sensor de luz ambiental, el cual hace que se ilumine adecuadamente el panel bajo el sol directo, sin necesidad de ningún tipo de ajuste adicional. También tiene presente un notch en forma de gota en la parte superior de la pantalla, que para muchos es bonito y para otros no tanto, junto con unos marcos realmente reducidos. Están sucediendo varias cosas con las cámaras en el Realme XT. 2 e incluso 3 cámaras ahora son comunes, pero la compañía está impulsando una configuración de 4 cámaras en toda la cartera. Aunque claro, esto no es del todo novedoso, pues vemos varios competidores que ya lo están implementando. Por lo menos, aquí la estrella del espectáculo es el sensor primario, el cual es fabricado por Samsung con una configuración de 64 megapíxeles y apertura focal 1.8. Por defecto, la cámara emite imágenes en 16 megapíxeles, que está bien, pero podrás modificarlo si deseas mejor resolución. Las tomas estándar de la cámara se ven buenas, aunque si nos fijamos encontraremos pérdida de nitidez. Las imágenes con mucha iluminación nos dan unos resultados agradables a simple vista. El rango dinámico también es bastante decente y el teléfono hace un trabajo útil para mantener los reflejos y extraer detalles de las sombras. Si bien el modo predeterminado aumenta la saturación solo modificándolo un poco, se puede impulsar aún más utilizando la opción Chroma Boost. El modo funciona de manera similar al HDR y como resultado también le brinda un rango dinámico ligeramente más amplio. La cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.25 aplica la corrección de distorsión, lo que significa que los resultados se recortan un poco. El teléfono además de esto incluye un modo nocturno útil, funciona mediante el uso de una combinación de apilamientos de imágenes y exposiciones prolongadas. Sin embargo, el modo macro con su cámara de configuración de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 es completamente inútil y no pude obtener una imagen razonablemente nítida en todas mis pruebas. Sumado a todo lo anterior, el teléfono tiene un sensor de retrato dedicado de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0. Este dispositivo hace un gran trabajo al tomar retratos. La caída del book es bastante realista con la detección de los bordes perfectamente utilizables. Del mismo modo, la cámara frontal toma fotos atractivas con una iluminación uniforme y una buena cantidad de detalles. Esta también se utiliza para el desbloqueo facial, que al igual que las versiones anteriores funciona muy bien durante el día y la noche. Samsung ha actualizado la configuración de la cámara triple en el Galaxy A50s si lo comparamos con su hermano el A50, claro está. Este dispositivo viene con un sensor de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, que lo mantiene actualizado con la competencia. Las otras dos cámaras en la configuración incluyen una lente gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles de igual apertura focal. La cámara de autofoto también se ha aumentado de 25 megapíxeles a un sensor de 32 megapíxeles. La cámara principal es capaz de capturar algunas fotos muy atractivas a la luz del día, lo que no es sorprendente, siempre que haya una buena cantidad de luz en su entorno. Sin embargo, con poca luz el teléfono comienza a tener dificultades. El modo nocturno dedicado aún no logra tener el tipo de fotografía esperado, y que a mi parecer otras empresas como Xiaomi le llevan algo de ventaja. Las fotos con este modo se verán granuladas, a pesar de la reducción de ruido, y la imagen en general aparecerá más suave en lugar de clara y detallada. Este dispositivo puede cambiar fácilmente entre cámara principal y la lente gran angular para agregar más espacio en el marco. El gran angular es útil en lugares difíciles o si estás buscando una nueva perspectiva. Tenga en cuenta que la calidad se verá afectada cuando se cambia a la lente gran angular de 8 megapíxeles en comparación con la cámara principal de alta resolución. Las fotos de gran angular carecerán de detalles y nitidez.
Por otra parte, la cámara de selfies cuenta con un sensor de 32 megapíxeles y apertura focal 2.0. Con este sensor se pueden capturar imágenes nítidas y naturales a la luz del día, siempre que se haya desactivado los efectos embellecedores. La nitidez y la claridad de los selfies se reducirán a medida que se oscurece, ya sea en interiores o en exteriores. Para finalizar, tenemos que el terminal cuenta con reconocimiento facial, que es muy preciso, pero con la pequeña y mínima pausa de este por el software del dispositivo. El Realme XT le gana al Samsung A50s en diseño, RAM, procesador y cámara. Por su parte, el Samsung A50s le gana al Realme XT únicamente en precio. En los aspectos que empatan son almacenamiento, batería y pantalla. El Samsung A50s es uno de los dispositivos favoritos por la mayoría de los usuarios actualmente, y siendo un terminal relativamente más costoso que su rival, esperaba una paliza, pero la situación fue completamente contraria, pues el Realme le gana en los apartados más importantes, como lo son procesador, cámara e incluso diseño, demostrando que es una empresa para tener en cuenta de ahora en adelante. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.